Bueno, pues bienvenidos a la clase número 7 del curso de COBOL, nivel 1. Y pues dice versión 2022, pero ya es 2022-23 también, pues porque el curso ha avanzado durante el par de años que ya estamos ahorita iniciando también. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando con el manejo de archivos. Puntos DAT, puntos TXT, puntos CSV o similares que nos permitan el manejo de archivos. ¿Sí? Entonces, adentrémonos en el día de hoy con el manejo de los archivos. ¿Sí? Y así nosotros el día de hoy podemos conocer qué es lo que COBOL nos va a proveer para trabajar con él. Hoy parecerá que en esta introducción tendremos un poco de teoría, pero es importantísima para poder trabajar con ella, ¿sí? Necesitamos conocerla. Así es que si tienes alguna consulta, alguna pregunta, la puedes ir haciendo en el Facebook Live, la puedes hacer en el chat en vivo de Discord o la puedes hacer aquí en el chat de Zoom también. No se preocupen en preguntar, no hay ningún problema porque preguntemos, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos la introducción a los archivos secuenciales. Una característica importante del lenguaje de programación diseñado para la informática empresarial o de negocios, recordémonos que COBOL precisamente esas son sus siglas, business, es que debe tener un enfoque externo y no interno. Cuando nos estamos refiriendo a externo e interno, nos referimos al tipo de datos que vamos a procesar, ¿sí? Hasta este momento hemos trabajado con datos internos, ¿sí? Pero siendo un lenguaje empresarial, business, definitivamente mucha de esta información se encuentra externamente. Y entonces nosotros tenemos que aprender realmente a cómo vamos a procesar esa información que se encuentra en archivos adjuntos. Debe concentrarse en el procesamiento de datos mantenidos externamente en archivos y bases de datos en lugar de manipular los datos en memoria a través de listas enlazadas, árboles, pilas y otras estructuras de datos sofisticadas que existen. ¿Cuántos ya han trabajado con listas enlazadas, árboles, pilas, doble listas, colas, ¿sí? En otros lenguajes de programación? ¿Quiénes ya lo han utilizado? Eso es lo que se llaman los famosos TAD, ¿va? ¿Se recuerdan ustedes de eso? ¿Alguien se recuerda de cómo se llama esas estructuras? Esas estructuras se conocen como TAD, ¿verdad? TAD en inglés, pues, ¿verdad? Son TADs, son estructuras, ¿verdad? Que se manejan en lo que es la programación, las cuales pues son esas que estamos viendo aquí, ¿verdad? Listas enlazadas, árboles, pilas, colas y todo esto que existe, pues, ¿verdad? Pero directamente trabajar con COBOL es ir más allá de eso. Es ir más allá de eso, ¿sí? Mientras que en la mayoría de los lenguajes de programación, el enfoque es interno, o sea, es a trabajar con data interna. En COBOL es externo, como lo estábamos platicando. Basta con echar un vistazo al índice de cualquier libro de programación. No sé cuántos tienen acceso a libros de programación. Yo aquí tengo varios, se los he enseñado a ustedes. Y que veamos en Java, en C, en Pascal o en Ruby y podemos darnos cuenta de ello, que en la mayoría de los casos, si mucho, se trata solo de un capítulo para trabajar con archivos externos. ¿Se han dado cuenta, no? Yo he recibido cursos también externos de Java y de todo esto. Y cuando se trata de trabajar con archivos externos, es una clase la que le dan a uno, ¿verdad? Una clasecita y ahí se quedó, pues, ¿verdad? Cómo lo abrimos, cómo lo leemos y todo, y se acabó, ¿verdad? Ahora, en este curso, más de una cuarta parte de este curso se va a tratar de archivos. Miren, vamos a cubrir temas tales como archivos secuenciales, archivos relativos, archivos indexados, el sort, el merge, el report writer, control de interrupciones y el archivo de actualización de problemas. ¿Sí? El verdadero potencial de COBOL está en los archivos, dice Matías. Así es, así es. Por eso es que nosotros en este curso vamos a trabajar muy fuerte con archivos. Vamos a trabajar mucho con archivos y por eso les pido que hoy tengamos una concentración total en lo que vamos a trabajar, ¿sí?
Veamos esto. Vamos a ver ahora entre los mismos archivos secuenciales que vamos a empezar a trabajar el día de hoy nosotros, porque vimos que COBOL maneja varios, pero vamos a empezar con el primero. COBOL soporta 3 organizaciones de los archivos: los secuenciales, los relativos, ¿sí? Que son los que más vamos a estar trabajando, y archivos indexados, ¿sí? Y archivos indexados. Relativa e indexados son de acceso directo a las organizaciones de los archivos, que se discutirá más adelante en el curso para que no nos hagamos bolas en este momento. ¿Cómo los podríamos comparar? Pues los podemos comparar algo retro, ¿verdad? Ya que el lenguaje es algo retro también, pues, ¿verdad? Y yo soy algo retro también. Podemos decir lo siguiente: podemos compararlos con un CD de música en la que se selecciona la pista que deseamos, ¿sí? O sea que cuando estamos hablando de archivos indexados o relativos, nosotros podríamos hacer referencia al disco compacto. ¿Quiénes se recuerdan de los CDs todavía? ¿O ya nadie se recuerda de los CDs? ¿Mm? ¿Quiénes se recuerdan todavía de los CDs? ¿Cuántos usaban CDs? Miren, CDs. ¿Sí? ¿Se recuerdan de los CDs? No. ¿O ya no se recuerdan de los CDs? ¿Mm? ¿Verdad? Muchos usábamos todavía los CDs, pues, ¿verdad? Usábamos mucho los CDs, ¿sí? Y los CDs realmente a nosotros nos dieron esa utilización grandemente para almacenar nuestros datos, o incluso fueron los primeros en ser usados en la industria musical, ¿sí? ¿Por qué se les llama de tipo archivos relativos o indexados? ¿Por qué creen ustedes que se les llama de esta forma? Allá por los años 2000. Gracias, Matías. Sí, por los años 2000. Yo tengo todavía cajas llenas de CDs de música, que miren que ya no los tiro porque ya una vez tiré todos los de long plays y ahora después me vengo a enterar que cuestan un dineral, y tenía de los Beatles, tenía de Metallica, tenía de Guns N' Roses los dobles, los Use Your Illusions, y ahora me vengo a enterar que valen un dineral, ¿verdad? Y los tiré. Pero ahí están mis CDs todavía encajados por ahí, pero esos no los voy a tirar porque un día esos van a costar también un dineral, pues, ¿verdad? Entonces, ahí los tengo, ¿sí? Entonces, estos discos compactos o CDs lo podemos relacionar con los archivos relativos o indexados. ¿Por qué? Porque nosotros podemos especificar ir directamente al disco a una pista, ¿verdad? ¿Sí? Eso era lo bonito de los discos compactos, ¿se recuerdan? Porque yo puedo seleccionar la pista 5 si quiero, perdón con mis números, o puedo seleccionar la pista 6 y directamente esa canción se ponía, ¿se recuerdan ustedes? Entonces, eso quiere decir indexados o relativos, que yo puedo tener acceso a diferentes ubicaciones de los archivos o de las pistas, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de archivos secuenciales, son como un cassette, todavía vamos más para atrás. Allá, como dijo Matías, por los años 2000, aquí todavía vamos a remontarnos entonces a los 90, pues, ¿verdad? Sí, los años 90, qué generaciones esas, pues, ¿verdad? Qué experiencias únicas que no se podrán volver a repetir nunca en la vida. Usábamos los cassettes. ¿Se recuerdan algunos todavía de los cassettes? Bueno, los cassettes, ¿verdad? Ah, formidables esas eras, pues, ¿verdad? Mucho gusto, María, en Facebook. Mucho gusto. Buenas tardes. Qué épocas, de verdad, pero es un curso de COBOL, no de nostalgia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ah, Jesús, mucho gusto, Jesús, perdón, por el nombre que aparecía. Ok, Jesús, mucho gusto desde Colombia. Ok, entonces, se llaman secuenciales porque estos cassettes, esos señores que nos proveían música también, nosotros teníamos que escucharlos conforme iba avanzando la cinta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se llama secuencial porque tenía que ir avanzando. Si yo quería escuchar la pista 6 en el cassette, tenía que escuchar la 1, tenía que escuchar la 2, la 3, la 4,
la 5, hasta llegar a la 6, que era la que yo quería escuchar. ¿Sí? Algunos me dirán, ya por el año 97, 98, ya podían detectar ese espacio vacío que existía entre canción y ya se podía adelantar, pues, ¿verdad? Pero imagínense, no era como el CD. En el CD yo presionaba la 3 y automáticamente caía a la 3. Si yo aquí quería ir a la 3, tenía que, o sea, aquí la aguja, bueno, voy a dibujar una aguja así, aunque es láser que está abajo, pues, ¿verdad? Pero la aguja se podía ir a la posición que yo quisiera, ¿sí? Ahora, estas cintas son magnéticas. Estas cintas son magnéticas. Por eso es que no se les podía acercar a las bocinas, ¿verdad? No se les podía echar alcohol, ¿verdad? Porque se borraban, ¿se recuerdan ustedes? Son cintas magnéticas para el que me preguntó, ¿sí? Entonces, ya por la era del 97, sí ya existió que se podía leer el espacio en blanco. Estoy diciendo 97, pero ha de ser por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo le decía adelantar, o sea, que yo le daba adelantar al cassette, buscaba ese espacio en blanco para poder saltarse las canciones. Ahora, tristemente, si era un concierto en vivo, era una versión en vivo, si este decía aquí en vivo, no existían esos espacios en blanco, porque en esos entre canciones que hay música o se quedaban hablando y todo eso, entonces no existían esos parones, pues, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero en secuencial es que debemos ir de una en una, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces lo mismo funciona en COBOL. COBOL maneja de 3 tipos prácticamente. Va a manejarnos, decíamos en un momento dado, secuenciales, relativos e indexados, pues verdad, que va a ser una de las formas en las que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, vamos a nosotros trabajar en este momento con las secuenciales. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con secuenciales. ¿Sí? ¿Estamos bien con ello? Bueno, entonces vamos a trabajar ya hacia adentro del curso, ¿verdad? Entonces, veamos esto. Espérenme, solo que alguien quería entrar. Entonces, estamos en eso y vamos a seguir avanzando. Voy a borrar aquí todo mi relajo de la nostalgia, pero lo que quería era que ustedes se pudieran dar cuenta realmente de qué es lo que yo quería darles a entender, ¿sí? Es cómo vamos a trabajar los archivos, ¿sí? Realmente tenemos que podemos saltar y tenemos archivos que tendríamos que ir de uno en uno a puro tubo, pues, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, veamos una breve introducción a los ficheros secuenciales, que es como el cassette, ¿verdad? Que por eso les dejé ahí puesto el cassette todavía, miren, para que recordemos nosotros que estamos en este tipo de proceso, ¿sí? Entonces, esta es parte de la terminología que vamos a estar utilizando para los archivos y explicar cómo funcionan estos archivos secuenciales, cómo se organizan y cómo se procesan. Veamos entonces cómo los archivos secuenciales se organizan, se procesan dentro de las estructuras de COBOL, ¿sí? Entonces, se requieren entradas en la input-output section. Miren eso, qué interesante. ¿Se recuerdan que cuando comenzamos todo el curso, hablábamos que ahí se definían variables que se fueran a usar adentro, que se fueran a usar afuera, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Que hablábamos de que íbamos a tener variables que se declaraban para el programa local y variables que se declaraban para los programas externos, pues hoy ya vamos a hacer uso de toda esta fase, ¿sí? Dice Jesús, profe, una pregunta, ¿qué clases? Eh, no sé si te estás refiriendo a las clases de programación orientada a objeto, a las clases, o sea, una clase. No sé si nos referimos a una clase. ¿Me dices, Jesús, a la palabra reservada clase? O sea, para programación orientada a objetos, clases directamente de código, las cuales nosotros, no, esta clase. Ok, entonces, no entendí la pregunta, perdón, profe, una pregunta, ¿qué clases? Si me la explicas ahí mientras seguimos, con gusto, pero
¿Qué tema es? Esta clase es archivos. Directamente se llama archivos externos, ¿verdad? Ok. Entonces, vemos que se van a requerir entradas en la Input-Output section, en la Environment Division, en la File section de la Data Division. ¿Se recuerdan ustedes de todas nuestras divisiones y secciones? Entonces, básicamente, ahí las vamos a estar trabajando. Ahora, ¿qué es un archivo? ¿Qué es un file directamente? Yo sé que muchos sabrán que es un archivo. Un archivo es precisamente un archivo es un dispositivo o un depósito que reside en los almacenamientos de respaldos. O sea, un archivo está dentro de nuestro disco duro, está en una cinta magnética, en un CD-ROM, en un DVD, en un Blu-ray, en la nube, ¿sí? Que en la nube pues está en un disco duro de todas maneras, pues, ¿verdad? Entonces, hoy en día los archivos se utilizan para almacenar distintos tipos de información, como programas, así es, un documento, como dice Jesús, ¿verdad? Hojas de cálculo, videos, sonidos, imágenes y datos basados en registros. Eso es un archivo realmente, pues, ¿verdad? Sí, puede ser una librería, un DLL, o sea, todo lo que nosotros querramos, pero todo eso es prácticamente un archivo, pues, ¿verdad? Entonces, un archivo es lo que nosotros usamos actualmente para todo lo que almacenamos en nuestras máquinas. Un archivo basado en registros, los datos se organizan en paquetes discretos de información. Aparte, ya son archivos entonces basados para registros, ¿sí? Por ejemplo, un registro de cliente contiene información sobre qué? Sobre un cliente, su número de identificación, su nombre, su dirección, la fecha de nacimiento, su sexo, ¿sí? Y un fichero de clientes puede contener miles o incluso millones de instancias de registros de clientes. Entonces ya vamos haciendo nosotros lo siguiente, como lo explicaba yo la vez pasada en Mongo, ¿verdad? Tenemos prácticamente un fichero que nosotros podríamos hacer como un archivo, ¿verdad? Y podríamos decir que dentro de él, ¿sí? Dentro del archivo, nosotros tenemos documentos, pues, ¿verdad? O files, ¿sí? Tenemos documentos o files. Y el archivo obviamente puede contener varios registros, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta nosotros de que esto puede suceder, ¿verdad? ¿Sí? En un archivo de imágenes o de música, por el contrario, la información especialmente es un flujo indiferenciado de bytes. O sea, cuando hablamos de ese tipo de contenido multimedia, cambia la situación, pues, ¿verdad? Cambia la situación. Pero hablábamos que COBOL es un lenguaje business. Entonces, lo que nosotros vamos a estar trabajando, pues van a ser muchos registros, pues, ¿verdad? Registros más que todo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, trabajando siempre con qué es un archivo. COBOL se utiliza a menudo en sistemas en los que el volumen de datos a procesar es grande. O sea, COBOL maneja mucha información voluminosa. No porque los datos sean inherentemente voluminosos, como ocurre con los archivos de video o sonido. No vayan a creer, sí, porque de plano va a procesar un video. No, COBOL no procesa videos, ¿sí? COBOL no es para eso, pues, ¿verdad? Sino que vamos a manejar registros que van a ser de alto volumen, pues, ¿sí? Sino porque se han registrado los mismos elementos de información sobre un gran número de instancias del mismo objeto. O sea, nos referimos a lo mismo, texto, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar almacenando. Aunque COBOL se puede utilizar para procesar otros tipos de archivos de datos, por lo general se utiliza para procesar archivos basados en registros. O sea, porque es un lenguaje business, lo que estábamos hablando, aunque no lo limita a procesar otro tipo de archivos. Hay especialmente dos tipos de registros basados en la organización de archivos serial en COBOL, ¿sí? Y llamamos a estos archivos secuenciales y archivos de acceso directo, ¿ok? Entonces esto es para que ustedes vayan memorizando. Veamos esto. En un fichero en serie, los registros se organizan y se accede a ellos en serie, o sea, uno tras otro. Es importante que comprendamos esta teoría
porque si no, siguen a uno que vamos a ir a cometer errores en el código. En un fichero de acceso directo, los registros se organizan de forma que se puede acceder directamente a un registro concreto basándose en un valor clave. Miren, o sea, ir directamente a traer un valor específico. A diferencia de los archivos en serie, se puede acceder a un registro de un archivo de acceso directo sin tener que leer ninguno de los registros anteriores. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? ¿Sí? Yo puedo tener entonces, perdón, yo puedo tener directamente aquí un archivo, ¿sí? Y podría manejar un fichero en serie, le voy a poner aquí serie rápido, que lo que quiere decir es que debería de ir entonces uno por uno, ¿verdad? ¿Me entienden? Accesa a uno por unos, ¿sí? Como el cassette, pues, ¿verdad? Pero también yo puedo tener ficheros, voy a poner ahí ficheros rápido, de accesos directos, ya solo lo voy a llamar AD, no Active Directory, ¿verdad? Accesos directos. Y yo lo que puedo hacer es decirle directamente, vaya al 3, ¿sí? Vaya al 10, un ejemplo, ¿ah? Versus que el fichero en serie tiene que ir de uno en uno. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Vemos que COBOL entonces nos maneja estas dos opciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quedamos claro entonces qué tipos tenemos de ficheros en series y de acceso directo? Entonces ya vemos nosotros que dentro de nuestros archivos vamos a poder manejar ficheros de acceso directo y ficheros en serie. ¿Ok? Bueno. Si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en irla haciendo. No errar, no. Errar es de humanos y todos estamos aquí aprendiendo también. Sigamos para terminar con qué es un archivo. Y antes de hablar de los ficheros secuenciales, debemos introducir algo de terminología. Prácticamente un fichero se va a dividir en tres cosas, ¿sí? Prácticamente un fichero se nos va a dividir en tres cosas, ¿sí? ¿Cuáles son? Campo es un elemento de información que se registra sobre un objeto. ¿Qué es un campo prácticamente? ¿Qué es un campo? Un stock number, o sea, yo las uso en inglés, pero podríamos decir prácticamente el stock de inventario, el código del proveedor, la fecha de cumpleaños, el valor de venta. O sea, son variables, pues, ¿verdad? Son variables que tienen un valor. Eso es prácticamente un campo, ¿sí? Entonces el fichero va a contener campos, ¿sí? Y ahora, un fichero secuencial, ¿verdad? También tiene registros, miren, también tiene registro y es la colección de los campos, o sea, miren, es la colección de los campos que registran información sobre un objeto. Por ejemplo, un customer record, o sea, aquí estamos hablando que el registro, un registro, este sería un registro, una R de reg o reg, le vamos a poner ahí, un registro tiene que se va a llamar customer record, va a tener dentro de él los campos. ¿Qué campos? Estos que están aquí. ¿Sí? Esos campos que están ahí. Y el otro pues está hasta allá. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso entonces? Y ahora miren esto. También tiene archivo. Ya es una colección de una o varias ocurrencias o instancias de una plantilla de estructura de registro. O sea que entonces el archivo
lo que está conteniendo, nosotros podríamos decir que este es un archivo .dat, lo que está conteniendo son registros que tiene adentro campos, pero puede tener varios registros. ¿Me doy a entender? Y vamos a decir que ahí viene un tercero, que ya no se mira. Entonces, prácticamente este es el archivo. ¿Sí? Recuérdense que en ciertos años, todavía cuando salió COBOL, no existían las bases de datos. ¿Sí? No existían las bases de datos. A ver, ¿cuál fue la primera base de datos que se creó? ¿Cuál fue la primera base de datos que se creó? ¿Quién la comercializó? ¿Sí? Porque tal vez el concepto de base de datos se dio, pero se hacía a través de ficheros. Pero ¿quién la volvió relacional? ¿Sí? ¿Quién creó la primera base de datos relacional? COBOL trabajaba, ya no me cabe ahí ahí está, relacional. COBOL trabajaba a base de ficheros. Tal vez la estructura de la base de datos ya estaba pensada, ¿me entienden? Pero ¿quién la volvió relacional? Porque no eran relacionales. ¿Quién la volvió relacional? A ver, ¿qué saben ustedes rápidamente? ¿Quién la volvió relacional? ¿Mm? ¿Quién volvió las bases de datos relacionales de primero? Y por eso se volvieron la compañía número 1 del mundo en bases de datos. Y a la fecha, ¿Mm? Pues fueron los señores de Oracle. ¿Sí? Oracle, la primera base de datos relacional. Y entonces los gobiernos sí, correcto. Entonces, sí, Cratering fue Oracle. Entonces nos damos cuenta que los gobiernos la adquieren y por eso, pues, esto se me fue el nombre del fundador, pero es de los hombres más millonarios del mundo también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente tenemos como la terminología de un archivo. ¿Estamos bien ya entonces con esto? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a irnos adentrando para poder ir a trabajar también en código, ¿verdad? Yo sé que todos quieren escribir códigos, pero vamos a salir de una breve teoría que necesitamos aprender sobre la estructura de los archivos. Ok, les dije que COBOL se trabaja en archivos, entonces tenemos que ponernos pilas con esto, ¿sí? Tenemos que ponernos pilas con esto. Inclusive hoy no nos va a dar tiempo de todo, porque es extensísimo lo que COBOL maneja con archivos, pero ya vamos a empezar a trabajar con ellos. Tenemos archivos, registros y campos, que era lo que estábamos hablando. Y es importante distinguir entre la ocurrencia del registro. La ocurrencia es lo que está, lo que hay dentro de él, pues, ¿verdad? Las instancias que hay dentro de él. La instancia o los valores de un registro y la plantilla del registro, ¿sí? Que es la estructura en sí del registro. Cada registro de un fichero tiene un valor diferente, pero la misma estructura. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Claro, Jesús, en breve te lo doy. Entonces, por ejemplo, la plantilla de registro ilustrada en la figura describe la estructura de cada ocurrencia de registro. Miren la instancia. Esta es prácticamente la record structure, ¿verdad? La estructura del registro, ¿sí? O la plantilla. ¿Qué podemos ver nosotros? Employee details, ¿sí? Tenemos el nombre del empleado o el apellido del empleado, ¿sí? Tenemos un nombre y tenemos su fecha. Las ocurrencias de los registros de empleados son, en la figura, son los valores reales que tiene el fichero. O sea, solo hay un modelo de registros, pero no hay muchas instancias de registros. Podemos ver que, miren, aquí está el campo, prácticamente. Aquí está el campo. Podemos ver nosotros.
SSN y aquí está. Empname y aquí está. Empdov y aquí está. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que dentro de nuestra data division, dentro de nuestra file section y este que vamos a estar platicando en un momento, vemos que definimos el tipo de empleo, los detalles del empleado. Usamos una que se puede subdividir porque 0,1 nos permite subdividir la variable. Eso ya lo vimos en las clases anteriores. Y entonces ustedes pueden dividir el nombre, perdón, el código del empleado, el nombre y su fecha. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que un archivo como employee.dat que está aquí puede contener, en este caso tiene 5 registros, pues, ¿verdad? Tiene 5 registros dentro del archivo. Esta es prácticamente la forma en que nosotros podemos darnos cuenta de cómo COBOL está interpretándolo, ¿sí? Cómo COBOL está interpretándolo y cómo nos está mostrando que él lo va a procesar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se procesan los archivos en COBOL? Y esto es bien importante, por favor, miren esto, pónganle mucha atención. Antes de que un ordenador pueda procesar un dato, este debe cargarse en nuestra memoria principal RAM. Por eso nosotros sabemos que las computadoras tienen una memoria RAM y tienen un disco duro, ¿sí? Entonces, digamos, todo lo que nosotros hacemos va a nuestra RAM, aunque esté almacenado en el disco duro, pero para ejecutarse va a la RAM. Por ejemplo, si deseamos manipular una imagen en Photoshop o editar un archivo en Word, este tiene que cargar el archivo de datos en la memoria principal RAM, realizando los cambios que nosotros deseemos. Y después de que hemos hecho esos cambios, debemos guardar el archivo en el almacenamiento de respaldo. En este caso, ¿qué es? Nuestro disco, ¿verdad? ¿Cuántos hemos vivido? Bueno, aunque hoy ya se ha reducido por la nube, pero ¿cuántos hemos vivido? ¿Cuántos hemos vivido directamente esa experiencia de estar trabajando en un documento y se nos apaga, se nos traba la computadora, se fue la luz y perdemos directamente el archivo? Que levanten la mano aquellos que han sufrido esas experiencias horribles, ¿sí? De perder la información versus estamos trabajando. Sí, ¿verdad? Todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros qué expresión más fea es esa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de cuidar. Sí, Brian, eso es fatal. Hoy la nube nos ayuda a que estemos grabando en línea, pues, ¿verdad? Entonces, hoy la nube nos ayuda a que no se nos pierda esa información. Ahora, los programadores de otros lenguajes que pueden no estar acostumbrados a procesar datos basados en registros, como se los estaba explicando, a menudo intentan cargar todo el archivo en la memoria, como que si fuera un flujo indiferenciado de bytes. ¿Me doy a entender? O sea, cuando trabajamos en Python, cargamos un archivo, este lo carga totalmente a nuestra memoria. Para los datos basados en registros, esto realmente es ineficaz y consume recursos informáticos innecesarios. A eso viene que nuestro buen amigo, Google, a ver que alguien googlee cómo se llama el fundador de Oracle, por favor, que ya se me olvidó. Ok, entonces, nos vamos a dar cuenta nosotros que nuestro amigo, fundador de Oracle, se dio cuenta de este tipo de problemas y entonces decidió que había que hacer bases de datos relacionales para ir accesando paulatinamente a los registros sin sobrecargar los servidores o las memorias RAM. Un archivo basado en registros puede constar de millones, decenas de millones o incluso cientos de millones de registros y puede requerir gigabytes de almacenamiento. Por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Supongamos que deseamos conservar información
del censo básico sobre los habitantes de Estados Unidos. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Y precisamente los gobiernos usan mucho COBOL. Entonces, supongamos que en cada registro tiene un tamaño aproximado de 1000 caracteres. Miren esto, por byte. Quiere decir un kbyte. Si se estima que la población de Estados Unidos es de 314 millones aproximadamente, el tamaño del archivo va a ser de 1000 caracteres, o sea, 1000 bytes, por 314 millones, lo que nos va a dar a 314,000 millones y nos daría de bytes, pues, ¿verdad? Su equivalente va a ser 314 gigabytes. Aquí hay que multiplicarlo por 1024 exactamente, pues, ¿verdad? Pero estaríamos hablando de un aproximado de 314 gigabytes. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? La mayoría de los ordenadores no tienen 314 gigabytes de RAM disponibles. ¿Sí? Nuestras computadoras no tienen eso, ¿verdad? ¿O alguien aquí presente tiene más de 314 gigas de RAM? No, ¿verdad? Y lo que los tienen es poco probable que sean máquinas autónomas que ejecuten solo su programa. O sea, que los que lo llegan a tener no quiere decir que solo van a correr nuestro programa del censo, sino que van a tener otro montón de archivos ejecutándose. Un mainframe va a tener más cosas ejecutándose. Para que imagínense nuestro archivo de fichero llegar a medir 314 gigas. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Mm? Se vuelve complicada la situación, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo es que realmente COBOL va a poder procesar esos archivos. Y los datos de un fichero basados en registros, que es lo que nosotros estamos trabajando, consiste en paquetes discretos de información, o sea, registros. La forma correcta de procesar un fichero de este tipo es cargar un registro en la memoria RAM, procesarlo y a continuación cargar el siguiente registro. Para almacenar el registro en memoria y permitir el acceso a sus campos individuales, debemos declarar la estructura del registro en nuestro programa. Entonces, quiere decir que, como dice la figura, ver figura, ¿qué es lo que realmente nosotros vamos a hacer? Este es nuestro archivo .dat. Imagínense que es el del censo. Este archivo es de 310 gigabytes. No podemos mandarlo a llamar directamente en COBOL porque haríamos colapsar todo, ¿verdad? Entonces, vamos a crear lo que se llama un Record Buffer Declaration para poder ir trabajando con él. El ordenador utiliza nuestra descripción del registro, una plantilla que ya esté hecha para reservar memoria suficiente para almacenar una instancia del registro. O sea, realmente qué es lo que vamos a trabajar del registro, ¿sí? Perdón que acabo de salir de estar con gripe, entonces por eso estoy un poquito tapado todavía. Ahora, la memoria asignada para almacenar un registro suele denominarse, y aprendámonos el nombre, memoria intermedia de registros. Para procesar un archivo, un programa lee los registros, como lo estábamos diciendo, porque estamos trabajando con archivos secuenciales, de uno en uno. Y en la memoria intermedia de registros lo va procesando, ¿sí? Como podemos ver aquí en la figura. La memoria intermedia de registros es la única conexión, miren esto, entre el archivo y la memoria intermedia de registros, ¿sí? Es la única conexión que existe. Y la memoria intermedia de registros es la única conexión también, miren esto, entre el programa y los registros del fichero. O sea que entonces este nombrecito de memoria intermedio de registros para nosotros se vuelve muy, muy importante. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta por qué teníamos que aprender un poquito de teoría? Yo sé que no les gusta la teoría, pero por eso es que a veces no aprendemos los lenguajes de programación o solo aprendemos a hacer una sola cosa.
¿sí? Pero si ya nos piden 2, 3 derivadas de lo mismo, no sabemos, porque no conocemos la teoría. Y COBOL requiere un poco de teoría para poder echarse a andar, ¿sí? Estamos en claros entonces con la memoria intermedia de registros, para qué nos va a estar sirviendo. Ya la vamos a ver en su aplicación. Lo que yo necesito hoy es que ustedes entiendan esa estructura, porque si el día de mañana sus archivos crecen y no hacemos uso de esa memoria intermedia de registros, vamos a hacer colapsar cualquier hardware, ¿sí? Vamos a hacer colapsar cualquier hardware. Veamos las implicaciones de los buffers, que era lo que estábamos hablando, de esta memoria intermedia. Mira esto, si tu programa procesa más de un fichero, o sea, va a tener más de un fichero, porque eso es interesante saber también, porque imagínense, nuestro programa puede tener clientes, proveedores, facturación, ¿verdad? O sea, el censo puede tener también muchas otras cosas más, entonces van a haber más ficheros. Tendrá que describir un buffer de registro para cada fichero, miren eso. O sea que si nuestro programa va a abrir varios ficheros, va a necesitar tener un buffer para cada uno de ellos. Para procesar todos los registros de un fichero de entrada, cada instancia del registro debe copiarse, leerse del fichero a la memoria intermedia de registros cuando sea necesario. O sea, únicamente cuando el programa haga una petición de él. Para crear un archivo de salida, ahora viene esto, cada registro debe colocarse en la memoria intermedia de registros. O sea, si debe devolver información a la pantalla o a la impresora, y a continuación transferirse, o sea, escribirse al archivo. Miren, o nosotros estamos enviando un nuevo valor al archivo. Para transferir un registro de un archivo de entrada a un archivo de salida, su programa tendrá que hacer lo siguiente. Miren qué es lo que vamos a estar trabajando con nuestros archivos ficheros. Debemos leer el registro en la memoria intermedia de registros de entrada. ¿Sí? Eso es de cajón. Debemos transferirlo a la memoria intermedia de salida. Y debemos escribir los datos en el archivo de salida desde el buffer del registro de la salida. Ahorita me van a decir ustedes, ¿sabe qué, Juan Pablo? Renuncio a COBOL. Renuncio a COBOL. ¿Sabes qué pasa? Que todos los lenguajes hacen lo mismo, lo único es que no se te explica. Porque era lo que hablábamos. Agarra un libro y busca manejar archivos y solo es un capitulito como de 6 o 7 hojas. ¿Y cómo lo abres? ¿Cómo escribes y cómo lo cierras? Pero no te están explicando cómo funciona todo. A un Python podemos hacer colapsar una memoria RAM también. A un Python podemos hacer colapsar una memoria por no saber manejar archivos o ficheros, porque es lo mismo. Lo único es que hoy estamos adentrándonos en el tema más profundamente. Y este tipo de transferencia de datos entre los buffers es común en los programas COBOL. O sea, vamos a aprender a saber manejar el buffer que manejamos en COBOL, ¿sí? Entonces, estamos prácticamente correctos en eso. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O vamos comprendiendo realmente lo que queremos explicar? ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna pregunta o vamos bien? Sí, solo le estoy mandando el link también a alguien y así ustedes pueden indicarme si vamos bien. Bueno, entonces avancemos. Si vamos bien y nadie tiene preguntas, vamos bien. Tal vez ya en la práctica se van a dar cuenta de un poco más. Yo sé que la teoría a veces es cansada, pero en este caso es muy importante. Vamos a hacer ya prácticamente nuestro primer programa de archivos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ya a trabajar con nuestros programas de archivos. Vamos a crear un registro, ¿sí? Para crear un buffer de registro lo suficientemente grande como para almacenar una instancia de registros de empleados, debemos decidir el tipo y tamaño de cada uno de los campos. O sea que nosotros debemos empezar pensando en esos campos. Miren qué interesante es todo esto. Porque en esos años, como les dije, las bases de datos eran a través de ficheros. Ya ni nadie me dijo cómo se llamó el fundador de Oracle, ¿verdad? Lo voy a tener que googlear yo. Bueno, hasta que ese señor decidió
crear una base de datos relacional. Pero mientras no existieran bases de datos relacionales, los ficheros eran de esta forma. Y por eso es que nosotros trabajamos los registros de esta forma también en COBOL. Vamos a ver. El campo SSN del empleado tiene un tamaño de 9 dígitos. Y lo vamos a usar porque el elemento de datos para almacenarnos se declara como PIC99. El SSN es como el Social Security, ¿verdad? Del empleado, ¿sí? O el número del empleado. Le vamos a dar una declaración PIC9, ¿sí? Pero antes de esto, quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Larry Ellison, gracias Matías. Bueno, hasta que don Larry decidió crear una base de datos relacional y nos transformó la vida, esta es la forma en que se trabajan los ficheros. Pero aún en la actualidad se usan en todos los lenguajes de programación, ¿sí? Cuando nuestros programas no van a requerir todavía un uso de una base de datos, trabajamos a base de ficheros, ¿sí? Muchos programas todavía se hacen en ficheros. Ok. Veamos lo siguiente. Vamos a delimitar en nuestro registro, miren, vamos a crear el employee details. Entonces, nuestra variable employee details es de tipo 01. ¿Qué quiere decir de tipo 01 en COBOL? Rápidamente que alguien lo ponga en el chat. ¿Qué significa de 01 en COBOL prácticamente? A ver, rápido, alguien ahí que se recuerde. ¿Qué significa de 01? Es una jerarquía más alta, pero que nos permite que, gracias Brian, también Larry Ellison, Bob Miner y Ed Oates. Ok, sí, yo me recordaba que eran varios, ¿verdad? Pero no tenía, pero creo que Larry Ellison es como el creador, ¿verdad? O la figura pública, ¿verdad? Es una variable que se va a subdividir precisamente. Entonces, entre esta división vamos a crear la SSN como una PIC9. Y entonces delimito el siguiente nivel que va a tener y especifico que es EMP CCN PIC99. ¿Sí? Estoy delimitándola de qué va a ser. ¿Qué va a ser PIC99? ¿Qué dijimos? A ver si todavía se recuerdan de las clases anteriores, aunque no quiero perder tiempo en la declaración de variables o tipo de variables, pero ¿qué significaba PIC99? A ver si alguien se recuerda. ¿Ok? Bueno, quiere decir que es numérico de 9 dígitos. Correcto. Vamos a crear para almacenar el nombre del empleado. Podemos suponer que solo vamos a necesitar 25 caracteres para el nombre. El elemento de datos podría declararse como PIC X25. Miren. Entonces, emp name lo vamos a declarar de PIC X25. Quiere decir X son strings de una longitud de 25 caracteres. ¿Vamos bien? Porque A es carácter único y con X es que va a ser string, ¿verdad? Ok, no, estamos bien. La fecha de nacimiento del empleado requiere 8 dígitos, por lo que se puede declarar como PIC 98. Miren. Entonces, en date of birth, ¿verdad? Fecha del empleado de nacimiento, PIC 98, ¿verdad? Es numérica de 8 dígitos. El sexo del empleado se representa con un carácter de una letra, donde M es hombre y F es mujer, por lo que podríamos declararla como PIC X. ¿Sí? Estos campos son elementos de datos individuales, pero se reúnen en una estructura de registro como se está mostrando. ¿Sí? Nos damos cuenta que Employee Details va a poder manejar varios empleados. ¿Sí? Va a poder manejar varios empleados. Ahora, siempre aquí en la construcción de nuestro primer programa de archivos. Veamos lo siguiente. Continuemos creando nuestro registro, pero, ¿saben? Esa versión que hicimos, para mí,
¿Está buena, sí o no? ¿Sí o no está buena? O sea, dimos a entender lo que queremos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Ya vamos a pasar a COBOL, no se preocupen, a sintaxis de COBOL, pues. ¿Parece buena o no parece buena nuestra lógica del fichero? Parece lógica, ¿verdad? Bueno, pero ¿saben algo? Necesitamos todavía depurarla. Todavía podemos hacerla mejor. Y a eso me recuerda a mí algo. ¿Cómo se llama esto en bases de datos cuando vamos dándonos cuenta que hay que ir ampliando la base de datos o hay que hacer otro tipo de relaciones? ¿Cómo se llama eso en bases de datos? A ver quién se recuerda. ¿Mm? ¿Cómo se llama esa etapa de procesar las tablas en base de datos? ¿Cómo se llama eso? En bases de datos relacionales, porque en no relacionales no se usa. ¿Cómo se llama en bases de datos relacionales? A ver quién se recuerda de eso. ¿Nadie se recuerda? Bueno, ya vamos a dar el curso de bases de datos. Se llama, pero lo voy a poner mejor escrito así, se llama normalización. ¿Ya se recordaron? Se llama normalización. Y a eso también nosotros lo conocemos como las tres Fs. ¿Se recuerdan? ¿Ya les hizo clic? Bueno, eso es la normalización. La normalización es que vayamos depurando nuestra base de datos hasta reducir la redundancia de datos, ¿sí? Hasta eliminar la redundancia. ¿Qué hace esto prácticamente? En una database, lo que esto hace es eliminar la redundancia de datos, el desperdicio de repetición de información, ¿sí? Eso hace la normalización. Entonces lo di como un ejemplo porque es lo que estamos haciendo. Aunque no existe ese término en COBOL porque no era eso, sino lo que estamos haciendo es depurando nuestro fichero, ¿sí? Estamos depurando nuestro fichero. Nos vamos a dar cuenta que podríamos hacer lo siguiente. Y podríamos crear partes individuales todavía para el programa o para que el fichero sea todavía mejor. ¿Qué podríamos tener nosotros? Miren, por ejemplo, el employee details, que es nuestra variable principal, la podríamos subdividir en el código del empleado, el Social Security del empleado, el Social Security Number, lo podríamos dividir así. Y se queda igual que estaba en el anterior. Miren, se queda igual. Pero ahora yo podría agarrar el nombre del empleado y todavía podría dividirlo en su nombre y en su apellido. ¿Sí? Y entonces declaro la 02 y le creo, como ya estoy dentro de un subgrupo, puedo abrir la 02 y decirle ahora a la 03 aquí que pertenece a la 02 y decirle que el nombre va a tener 15 espacios y el apellido va a tener 10 espacios. Entonces ya dividí el nombre, pero me doy cuenta que la fecha de cumpleaños de esta forma podría traer complicaciones. Imagínense que este es el censo de los Estados Unidos y nos dicen, deme todos aquellos que nacieron en el 2016. Yo tendría que ir a desmenuzar la fecha para poder ir a buscar esos del 2016. Tendría que ir a cortar los otros 4 dígitos, ¿verdad? Entonces yo podría ahorrarme esas complicaciones y agarrar como la fecha del empleado de nacimiento también para subdividirla. Y dividiría entonces como el año, dividiría el mes. Miren, ya le pongo solo 2, le pongo al año 4 espacios, a esta la vuelvo de 2 y determino el día a 2 también. Miren,
Y el gender lo dejo como estaba, ¿verdad? Que va a ser de pic X. Hemos mejorado nuestra versión anterior del fichero. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces hemos procesado de una mejor manera ya el programa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces vamos a poder dividir mejor nuestra información. Ok, ya estamos a 2 láminas de pasarnos a COBOL directamente, pero quiero que miren esto. Y dice, ¿cómo declarar el buffer del registro en el programa? Porque ahorita es cierto, ya vimos la declaración de las variables, ya vimos nuestra estructura, pero ahora, ¿cómo le vamos a decir a COBOL que ese es el fichero y esos son los registros que vamos a estar trabajando dentro del archivo? Entonces, tenemos que crear directamente esa declaración del buffer, ¿sí? Y van a ver que todo eso que explicábamos de que cómo era el buffer y cómo era el buffer, cómo lo maneja bien práctico. Miren, la descripción del registro en la imagen anterior reserva suficiente espacio para almacenar una instancia del registro del empleado. O sea, esta que hicimos aquí. Esta área de almacenamiento es la memoria intermedia de registros. Es la única conexión entre el programa y los registros del archivo. Para procesar el archivo, debe leer los registros del archivo de uno en uno, porque estamos trabajando con archivos secuenciales, en la memoria intermedia de registros. La memoria intermedia de registros está conectada al fichero que reside en la memoria intermedia mediante las declaraciones realizadas en la file section de la data division y en las secuencias select y en la cláusula select y assign en la environment division, que ahorita todavía no está marcada aquí. En la file section debe describirse una plantilla de registro. Es la descripción del buffer para cada fichero. Miren, utilizado en un programa mediante una entrada FD, que quiere decir descripción del fichero o file description, ¿sí? La entrada FD se compone de las letras FD como estamos viendo y de un nombre interno que se le asigna al fichero. ¿Este nombre de dónde es? Interno. O sea, es como un alias para hacer referencia a ese archivo externo que va a venir, ¿sí? Pero este no es el archivo externo, este es el buffer, ¿sí? No se me vayan a confundir. Estoy asignando un buffer que se va a llamar employee file para traer un archivo externo y este sea el buffer para que haga conexión entre la memoria intermedia de registros, ¿sí? ¿Me doy a entender? La entrada FD prácticamente es la que nos va a asignar el fichero, ¿sí? La descripción completa del fichero de empleados podría ser la que se va a mostrar a continuación. Ahora, antes de cambiar, aquí puse una nota y dice, este ejemplo se ha asignado el nombre employee file. Miren, employee file como nombre interno del fichero. O sea que ya para mi programa, ese va a ser el nombre del fichero. Este nombre se utiliza en el programa para operaciones de archivos como estas: Open Input, Read, Close, que veremos más adelante. ¿Sí? Son las que vamos a estar trabajando. Ya estamos a pasitos de pasarnos a código. Pero hacíamos mención de la cláusula Select y Assign en la diapositiva anterior, porque no solo es haber creado el buffer que vamos a necesitar entre las conexiones, sino es ahora también decirle a nuestro programa de COBOL cómo va a seleccionar ese buffer y se lo va a asignar al archivo que vamos a traer externo. ¿Me doy a entender? Aunque el programa se refiere al fichero de empleados como employee file, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado, el nombre real del fichero en disco es employee.dat. Miren,
Ya se dieron cuenta cómo cambia. O sea, mi archivo .dat es uno, pero mi buffer es otro, ¿sí? Para conectar el nombre utilizando en el programa con el nombre real del fichero, o sea, ya es enlazar mi archivo externo con ese buffer en el almacenamiento de respaldo, se requieren entradas en las cláusulas select y assign del párrafo file control. Párrafos ya los aprendimos también. Entonces, me exige un párrafo llamado file control en la sección del input y output section de la environment division. Miren, y aquí lo podemos ver. Environment division, input output section, file control, el párrafo, el uso de select, ¿sí? Y como se muestra en la imagen, dice la cláusula select y assign, como los estamos viendo aquí, permiten especificar un nombre de archivo interno, ¿sí? El interno es employee file, ¿sí? Que se va a conectar con el fichero, ¿sí? Y permite cómo se va a organizar este control, ¿sí? ¿Cómo se va a organizar? El caso de este archivo, ¿cómo dijimos que estábamos trabajando? ¿Qué tipo de archivos estamos trabajando? Secuenciales. Todavía no hemos visto los de CD, ¿va? Los de tipo CD. Esa es una analogía, recuerden. Ahorita estamos trabajando con archivos como que fuera el cassette, ¿verdad? Y así han de funcionar los disquetes y las cintas magnéticas de antes, pues, ¿me entienden? Por eso es que COBOL se basa en esa teoría. En el caso de un archivo secuencial, se especifica que la organización del archivo es secuencial. Los archivos secuenciales son archivos de textos normales, como los que se pueden crear en un editor de texto. Entonces, miren acá ustedes, podemos visualizar la sintaxis de select y assign. Select employee file, que ya fue el que habíamos definido aquí con FD, miren, en la data division. Pero ahora estamos en la environment division. Entonces le digo, seleccione employee file y asígnele employee.dat que viene de afuera. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Organícelo en forma secuencial. ¿Se recuerdan que COBOL funciona con verbos, verdad? COBOL funciona con verbos y entonces prácticamente aquí yo ya le estoy diciendo cómo lo vamos a manipular, cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Y las cláusulas select y assign son interesantes también en esta forma. Porque sé que todos hemos trabajado con archivos que se encuentran en el mismo directorio. Y prácticamente este es que se encuentra en el mismo directorio. Recuérdense que debe estar en el directorio del bin, de la carpeta bin, porque es en donde se crea el ejecutable que COBOL hace después de compilarse, no en donde está el archivo COV o CBL, ¿verdad? Sino en donde se crea el de la compilación. Como se ilustran los ejemplos de la imagen siguiente, external file inspection, miren, puede ser un identificador o un literal. El identificador o literal pueden consistir en un simple nombre de archivo o una especificación de archivo completa o parcial. Si utiliza un nombre de archivo simple, se asume la unidad y el directorio donde se ejecuta el programa. Es lo que nosotros estábamos hablando. Aquí, employee.dat, estamos asumiendo que está en donde está el programa compilado. Cuando se utiliza una literal, la especificación del fichero está codificada en el programa, pero si se desea especificar el nombre de un archivo al ejecutar el programa, puede utilizar un identificador. ¿Sí? Si utiliza un identificador, debe mover el archivo real al identificador antes de abrir el fichero. O sea, deben tenerlo grabado en donde los tienen que tener. ¿Sí? Y aquí está diciendo, miren, select employee file, assign to, entonces le da la ruta, miren. Esto es si yo no lo tuviera en el mismo directorio, ¿sí? Entonces, estamos viendo que es lo mismo, ¿sí? Tenemos que indicar la ruta de ubicación del archivo, ¿sí? Y después, obviamente, ya podemos trabajar, miren, employee file, assign to employee.dat, organización sequential. Aquí estamos viendo varios ejemplos, ¿verdad? El ejemplo de que estuviera en otra ruta, el ejemplo que ya usamos que se encuentra en el mismo directorio, ¿sí? Y aquí estamos trabajando a través de
el file name del employee, o sea, asignando directamente uno de los campos del registro, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros podríamos hacer después movimientos como los hace aquí, pero eso lo vamos a estar trabajando posteriormente. Lo que yo quería que se dieran cuenta en este momento es, bueno, aquí tenemos los dos ejemplos. Si está en el mismo directorio o está en otro directorio. Esa es la forma en que nosotros tendríamos que escribirlo, ¿sí? Bueno, y antes de pasar ya a nuestro editor, necesitamos solo saber qué se hace con un archivo. Y entonces rápidamente vamos a ver el tratamiento de ficheros secuenciales. Esto recuérdense que el día de hoy hemos trabajado únicamente archivos. ¿De qué tipo? Secuenciales, ¿sí? Solo secuenciales. Entonces, a diferencia de los archivos de acceso directo, los archivos secuenciales no son complicados ni en su organización ni en su procesamiento, porque son los más fáciles de trabajar. Para escribir programas que procesan archivos secuenciales, solo necesitamos conocer 4 nuevos verbos: open, abrir; close, cerrar; read, leer; y write, escribir. Veamos la primera rápidamente. La declaración open. Antes de que su programa pueda acceder a los datos de un fichero de entrada o colocar datos en un fichero de salida, debe hacer que el fichero esté disponible para el programa abriéndolo. Al abrir un fichero hay que indicar cómo se va a utilizar: input, output, extend. O sea, tiene todavía 3 tipos diferentes para que el sistema pueda gestionar el fichero correctamente. Entre las notas importantes son las siguientes: cuando se abre un fichero para input to extend, el fichero debe existir o el open fallará. Nos vamos a dar cuenta en este momento cuando creemos que mandemos a llamar o abrir un fichero y no esté en el directorio donde debe de estar, nos indicará que no se puede abrir. Cuando se abre un archivo para input, el puntero de registro siguiente se sitúa al principio del archivo. El record pointer, o sea, que es el donde se está moviendo, es conceptual. Apunta a la posición en el archivo donde el sistema de archivos obtendrá o pondrá el siguiente registro. Cuando el archivo se abre para extend, el puntero de registro siguiente se coloca después del último registro del archivo y este permite añadir registros al archivo. O sea que cuando uno desea tal vez solo leerlos, puede usar input. Cuando uno desea agregarle también algo más al archivo y que no sobrescriba, puede usar un extend. Y cuando se abre un fichero para output, se crea si no existe. Miren eso. Y como en todos los lenguajes. Y output también puede sobreescribirlo si ya existe. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque si ya teníamos registros y ya abrimos el archivo y nos damos cuenta que se crea y si no existe y si se escribe, se sobrescribe si ya existe. O sea, si yo lo abro y hago cambios, se va a sobreescribir, ¿sí? O lo puede inicializar en ceros. Igual que sucede en Python y en Java y en todos los lenguajes. Bueno, la declaración close, que son de las pocas que vamos a estar trabajando ya. El metalenguaje de la sentencia close es bastante sencillo. Miren, es close y el nombre del archivo y se cerró. Eso es todo. Eso es todo, pero tiene unas notas importantes. Antes de que el programa termine, debe asegurarse de que el programa cierra todos los archivos abiertos. Si no lo hace, es posible que algunos datos no se escriban en el archivo o que los usuarios no puedan acceder al archivo. Miren qué importante si no lo cerramos. Como en todos los lenguajes. El acceso al disco duro se mide en milisegundos. O sea, esto hay que tener mucho cuidado también, porque el disco duro es aproximadamente 1.000.000 de veces más lento que el acceso a la RAM. Los tiempos de acceso al disco duro se miden en milisegundos, como les estaba diciendo, mientras que el acceso a la RAM se mide en nanosegundos. Y 1 milisegundo es igual a 1.000 microsegundos, igual a 1.000.000 de nanosegundos. Por lo que los datos suelen almacenarse en la memoria caché hasta que se acumula una cantidad suficiente de registros para que merezca la pena escribirlos en el disco. O sea que nosotros incluso
podemos ir generando que están en nuestra memoria RAM y le tome un poquito de tiempo dejarlos grabados en el disco duro. Recordémonos que hoy usamos computadoras que son muchísimo más poderosas a las de los años 70. Entonces este proceso ya es un poco más rápido. Si no se cierra el fichero, es posible que estos registros en caché nunca se envíen al fichero. O sea que nosotros, si no cerramos la transmisión, digámoslo así, no cerramos el archivo, es muy probablemente que todo lo que hayamos procesado no se almacene. ¿Estamos? Bueno, y la última que vamos a ver el día de hoy es read. Todos me dirán, pero es que este dijo 4. Sí, pero hoy solo vamos a trabajar con 3. La última es write, pero no vamos a trabajar hoy con write. La última que vamos a usar es read. Y una vez que el sistema ha abierto un fichero y lo ha puesto a disposición del programa, es su responsabilidad procesarlo correctamente. Para procesar todos los registros del fichero, el programa tiene que transferirlos registro a registro del fichero a la memoria intermedia de registros del archivo, como lo hemos venido explicando. Para ello se ha previsto el verbo read. La sentencia read copia una ocurrencia del registro, o sea, la instancia del fichero, en el almacenamiento del respaldo y lo coloca en el buffer de registros definidos para él. Las notas importantes. Cuando el read intenta leer un registro del fichero y encuentra el marcador del fin del fichero, se dispara el at-end y se ejecuta strain en block 1, o sea, se ejecutan los bloques. Si se especifica la cláusula not an end, entonces se ejecuta el strain en block 2. Son cosas que vamos a ir viendo cuando ya estemos leyendo los archivos. Cuando se utiliza la cláusula into, los datos se leen en la memoria intermedia de registros y luego se copian desde allí al identificador en una sola operación. Esta operación crea dos copias de los datos, una en la memoria interna de registros y otra en el identificador. Y la última nota importante, si se utiliza la cláusula into, equivale a leer un registro y a continuación mover el contenido de la memoria intermedia de registros al identificador. Eso es lo que realmente está haciendo read, ¿sí? Bueno, hagámoslo en nuestro editor, porque ahí es donde nosotros más vamos a poder, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro editor? Tenemos nuestro employee data aquí, ¿sí? Tenemos nuestro employee data nosotros. Este employee data, como nos vamos a dar cuenta nosotros acá, este employee data es un archivo que nosotros ya tenemos creado, ¿sí? Ya tenemos creado y vamos a darle un uso. Lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a crearlo. Quiero ver. Y aquí está. Miren, pues se los pongo en pantalla. Se los voy a poner en pantalla, lo voy a compartir. Y aquí está. Miren. Tenemos creado el employee.dat. Tenemos creado el employee.dat con los mismos datos que están en la pantalla. Miren. Con los mismos datos que están en la pantalla. Entonces, nosotros tenemos ya un archivo DAT creado con esto, miren, con esta información que está acá. Según nuestro detalle que hicimos, ¿se recuerdan ustedes? Cuando nuestro programa COBOL llame al archivo employee.dat y haga todo ese proceso que aprendimos del buffer, de la memoria intermedia y el read y todo eso, va a hacer lo siguiente. Va a ir a crear esta tabla en su memoria y va a decir, bueno, el employee details es de la siguiente manera. Read 1, o sea, lee lo primero y lee el seguro social del empleado. Y es los primeros números. Lee su apellido, su nombre, perdón, sí, su apellido. Lee su nombre, lee el año de nacimiento, lee el mes de nacimiento, el día de nacimiento y le aplica el tipo de sexo que maneja. Miren. Y así leerá los tres. O sea que vemos, este es nuestro archivo employee.dat. Esto es lo que nuestro programa va a ir a hacer y esta sería su salida en pantalla. Tendría que decirnos, no queremos el número de social, entonces solo nos va a dar Mike, colon,
nacido el 9 del 10 del 61. Mary Ryan, 12/31 de 1976, y con sus líneas para el identificador de la fecha. ¿Qué les parece? Bueno, lo vamos a construir, ¿sí? Lo construimos, pues, ¿sí? Entonces vamos a ir a nuestro editor. Vamos a ir a nuestro editor OpenCOBOL IDE. Ustedes pueden utilizar cualquier otro que estén usando, pero sugiero este para que todos estemos de la mano con lo que es nuestros códigos, ¿sí? Bueno, ya que ya estamos aquí, vamos a crear uno nuevo. Yo lo voy a crear en el directorio que ya estoy trabajando, ¿sí? Y le voy a poner 07 alumno clase 01, ¿sí? Y que me lo cree él solo. Perdón, le di open. New file. Y lo voy a meter en el directorio donde yo ya estoy trabajando, ¿sí? Entonces, escojo este directorio, lo almaceno y le vamos a decir 07 alumno clase 01 es la forma en que yo los denomino para saber qué estamos trabajando nosotros aquí el día de hoy. Bueno, ok. Y automáticamente ya nos crea una sección, ¿verdad? Vamos a trabajar rápidamente, que ya es nuestro final. Mampajicacad. La fecha de hoy. Clase número 7. Manejo de archivos. Ya sabemos nosotros que todo eso es de tipo CBL. Ese es comentarios. Bueno, vamos a quedarnos aquí, ¿sí? Vamos a quedarnos aquí y vamos a cambiar esto. Entonces vamos a cambiar esto a clase 701. ¿Ok? Bueno, necesitamos crear nuestra Environment Division. Environment Division. Punto. Necesitamos crear nuestra input y output section. Entonces ahora ya estamos prácticamente en nuestra input y output section que nos requiere. Input y output section. Me voy ayudando con las sugerencias de escritura. Y ahora prácticamente nosotros también vamos a crear el párrafo. Se recuerdan que nos decía, ¿saben qué? Para no confundirnos vamos a borrar todo eso. Vamos a crear el párrafo que se nos pedía. Y el párrafo que se nos pedía se llamaba File Control. Punto. Y en File Control se nos indicaba que teníamos que hacer uso de Select y Assign. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces le vamos a decir Select. ¿Y cómo le íbamos a poner? Employee File. ¿Sí? Assign. ¿Sí? Assign to. Y aquí ponemos el nombre de nuestro archivo. Nuestro archivo .dat, que les enseñé en pantalla hace un momento, se llama employee. Después vamos a ver qué pasa cuando le ponemos otro nombre que no exista. Dat. Y se recuerdan ustedes que nos decía que debíamos especificar cómo íbamos a trabajar el archivo o el fichero. Organization is line sequential. ¿Se recuerdan ustedes? Le estamos diciendo que vamos a trabajar secuencial. ¿Sí? Y ahora, ese es nuestro párrafo del file control donde estamos haciendo la asignación prácticamente. ¿Sí? Ahora vamos a crear nuestra data division. Y en nuestra data division vamos a crear ahora la file section. Otro párrafo que vamos a hacer uso de la file section. En la file section
Nosotros declarábamos que, a ver quién se recuerda, que me diga aquí qué hacemos en la file section. El buffer. ¿Se recuerdan ustedes? Tenemos que declarar el buffer. Y el buffer lo declarábamos con fd. ¿Se recuerdan ustedes? Fd, el nombre que le estábamos poniendo, ¿verdad? Employee file, ¿verdad? Y aquí me confunde. Debe llamarse igual. Employee file. ¿Sí? Se deben de llamar igual. Si no los ponemos igual, va a dar un error. ¿Sí? Bueno. Y ahora, como ya estamos en nuestra data division, hacemos la declaración de nuestras variables. Entonces, la declaración de nuestras variables ya no nos vamos a ponerlas a explicar porque ya lo hicimos durante las diapositivas. Entonces, las creamos. Employee, ¿sí? Employee details, que era como lo estábamos llamando, ¿se recuerdan ustedes? Miren que ya el editor sabe que estábamos trabajando con una de su grupo, entonces de una vez nos da. Y aquí vamos a meter la variable que necesitamos para el end of file. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces lo vamos a hacer a través de una variable. End of employee file. Y este es para poder nosotros trabajar el final. Esto es para que nosotros podamos trabajar el final de los archivos. Y le vamos a decir, eso es donde cargue el fichero, o sea, todo lo que va a cargar del fichero, ¿sí? Entonces este es para que nos pueda cargar el fichero directamente. Y entonces ahora empezamos por la variable que era la del seguro social, el número del seguro social. Emp, ¿se recuerdan ustedes que así las habíamos llamado? Emp SSN y dijimos que iba a ser de tipo PIC 99, ¿verdad? ¿Sí? 02 emp name, ¿se recuerdan? Emp name y ahora emp name lo íbamos a dividir. Entonces emp name va a quedar dividido como el emp surname, que va a ser también de tipo PIC, ¿sí? X, 15 espacios. Vamos a crear ahora también la emp for name, de tipo PIC, X de 10 espacios, punto. Y ahora vamos a crear los datos del empleado también de su fecha de nacimiento. Entonces creo otra que se va a llamar emp. Esta sería entonces el emp name, ¿verdad? Siempre. Y lo único que la vamos a dejar como los datos del emp name, solo que va a contener otros datos, pues, ¿no? Emp name, punto, y va a contener los datos de emp year, ¿verdad? Year. Y dijimos que este iba a ser de tipo PIC 9, 4, que tiene un dígito del año. 03, emp mes, month, PIC de 9, 9, solo dos dígitos. 03, así no hay ceros ahí metidos. Emp dov, que sería el día, que va a ser de tipo PIC 99 también. Y ahora dijimos que íbamos a tener como dato también dentro de toda la estructura del fichero el emp gender, ¿verdad? Que va a ser de tipo pic solo X.
Y entonces aquí ya tenemos la estructura de nuestros datos y ya prácticamente hemos podido construirlo, ¿sí? Y entonces ahora aquí nos vamos ya a nuestra sección del Procedure Division, ¿verdad? Vamos a trabajar como ya habíamos enseñado antes por medio de párrafos. Begin. Nuestro párrafo es begin. Vamos a trabajar por párrafos, porque ya se recuerdan que les dije que lo implementáramos ya a partir de todo lo que estábamos trabajando. Entonces vamos a crear el Open Input. Miren, Open Input. ¿Y qué es lo que vamos a abrir? Vamos a abrir ese buffer que se llama Employee File. ¿Sí? Vamos a leer el buffer de Employee File. ¿Sí? Y ahora le vamos a decir at end. ¿Se recuerdan que nosotros debíamos especificar set? O sea, le vamos a decir si no hay nada en el archivo, entonces, ¿verdad? No hacemos nada. Si sí va a haber información en el archivo, entonces lo vamos a leer. And, ¿se recuerdan cómo llamamos a nuestra variable? Si no había nada. Entonces, true. ¿Sí? Miren. Y voy a cerrar mi read. And read. Aquí lo que hice fue decirle, bueno, abra el fichero en el buffer y lea el fichero del buffer. Si no hay ningún contenido en él, si da verdadero, entonces no haga nada, porque no hay nada que imprimir. Y entonces hacemos ya un ciclo repetitivo. ¿Se recuerdan ustedes? Perform until, ¿qué le vamos a decir? Hasta que esté vacío el archivo, queremos hacer lo siguiente. Display, queremos nosotros la variable emp for name, porque queremos primero el nombre, que dé un espacio, queremos la variable emp surname, ¿sí? Y queremos que lo delimite con un símbolo de estos, y después queremos que nos dé el emp mov y le ponga las separaciones de los símbolos. Emp dov, y nos faltaría para el año. Emp year, ¿verdad? Miren. Y entonces le vamos a decir que debe de leerlo. Read, ¿quién? El buffer, ¿verdad? Debe leer el buffer. Nosotros aquí ya no trabajamos el punto .dat, ¿sí? Ojo con eso. Nosotros ya no trabajamos el punto .dat, ¿sí? Ya no trabajamos el punto .dat, sino el buffer, ¿sí? Read, y entonces le voy a decir at end set, que ya no haya nada, se vuelva verdadero, ¿sí? Deje de leer. Miren, hice lo mismo, ¿verdad? Hice lo mismo de la condicionante de arriba. Y ahora, como todos sabemos, los perform los debo de cerrar. End perform, ¿sí? Lo cierro y se recuerdan ustedes que uno de los pasos obligados era cerrar mi archivo. Close. Employee file, porque ya no hago mención del DAT, ¿sí? Detengo stop run y termina mi programa. End program clase 701. Verificamos si así se llamaba. Clase 701. ¿Ok? Y miren,
aquí tenemos nuestro programa en ejecución, ¿sí? Tenemos nuestro programa en ejecución y vamos a ver cuál es nuestro archivo DAT. Miren, es este, ¿sí? Ese es nuestro archivo DAT que vamos a ejecutar. Ese es el que vamos a ir a buscar. ¿Estamos en claro? ¿Sí? Ese es el que vamos a ir a buscar. Entonces ahora nosotros regresamos a nuestro Open COBOL IDE, ¿sí? Lo vamos a ejecutar para que ustedes lo puedan ver. Perdón. Aquí está. Y entonces lo tenemos aquí y lo ejecutamos. Miren. Fue al archivo de texto DAT Mike Coughlan 9 del 10 del 1960. Mary Ryan 12/31 de 1976. Martin Coffey 6 del 23 de 1964. ¿Qué les parece? ¿Dónde está almacenado? Y eso es importante. ¿Dónde está almacenado? Se los voy a mostrar. Porque hicimos mención nosotros en este momento, y se los estoy mostrando en pantalla ahorita, nosotros hicimos mención de que el employee DAT debe estar, miren, debe estar en donde se crea el ejecutable, ¿sí? Donde se crea el ejecutable. Si yo fuera a cambiarle las rutas, entonces tendría que ir a cambiar, como les enseñé, la ruta. Ahora, veamos algo importante. Si yo mando a llamar a employee2.dat, miren lo que va a suceder. Miren. Files does not exist, status 35, el nombre del archivo. ¿Qué les parece? ¿Mm? Me indica el error, ¿verdad? Grabo nuevamente y ejecutamos y puede ir a encontrar nuestro archivo. ¿Qué les parece? Interesantísimo trabajar con COBOL en archivos, ¿verdad? Interesantísimo. La verdad, a mí me gusta mucho. Me parece muy, muy interesante el trabajar con archivos. ¿Sí? Me parece muy interesante el trabajar con archivos. ¿Cómo les pareció a ustedes? ¿Sí? Si yo voy y agrego más datos en el archivo DAT, obviamente así los va a seguir desplegando hasta que ya no haya nada en él, pues, ¿verdad? Pero puede ir a leer nuestros archivos. Miren qué interesante, de verdad. A mí me gusta mucho. Ahí están, miren, se leyó el archivo .dat, que es el que tenemos aquí. Y ese es el mecanismo de la explicación de toda la clase del día de hoy. Pero entendimos qué se tenía que hacer y por qué se tenía que hacer, ¿sí? Ya la salida ya es rollo nuestro, la decoración y todo eso, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante en esto. Eso es lo importante en esto, ¿sí? Así es que yo los invito a esto. Como todas nuestras clases tienen una tarea, todas nuestras clases tienen una tarea, yo los exhorto a realizar nuestra tarea número 7. Y miren qué interesante, ¿qué dice nuestra tarea número 7? Nuestra tarea número 7 dice, en base al ejercicio realizado en clase, o sea, de guía, realizarás una agenda telefónica, lo cual por el momento solo podrás leer su contenido y desplegarlo en pantalla. Crearán un archivo llamado agendadatos.dat. El nombre de nuestro código COBOL será agenda.cob o agenda.cbl, es independiente con qué extensión lo llamen. Crearás tu detalle de contactos distribuidos y declarados de la mejor manera. Te recomiendo variables divisibles. Título, señor, señora, ingeniera, doctor, doctora, licenciada.
Esto es únicamente por el momento. Nombre, apellido, dirección, tendremos el país, ciudad, colonia, zona y número de domicilio. Teléfono, tendremos casa, trabajo y móvil. Fecha de nacimiento, día, mes y año. Estos son los datos que tabularás en tu archivo agendasdatos.dat. Llenarás previamente manual en el archivo .dat. No hemos visto cómo escribir en el archivo aún desde COBOL. Mínimo de 6 registros en la agenda como contactos. La salida en pantalla, presentarás la información tabulada para cada contacto. Entrega el archivo agenda de datos.dat y deberán enviar también su archivo .com o CBL que hayan realizado. Sugiero que se recuerden de que nosotros pudimos haberlo creado de esta forma, pero vimos que se podía ampliar todavía a variables divisibles. Entonces sería bueno que piensen en esta pantalla del Employee Details como su detalle de contactos y hagan una tabla similar para saber cómo van a tener que almacenar. Tienen que crear sus contactos y debería desplegar en pantalla tabulados sus datos. Esa es la tarea prácticamente de la clase número 7, ya trabajando con archivos. No les estoy pidiendo escriban en ellos porque eso todavía no lo hemos visto. Estamos hablando de trabajar ya con archivos que ya tenemos dentro de nuestros trabajos, nuestros directorios, en nuestras carpetas. Recuérdense, si van a usarlo local, se asigna de esta forma. Si lo van a llamar en otro folder, tienen que darle la ruta, ¿sí? Entonces, lo pueden manejar como ustedes mejor deseen. Y para terminar, les quiero hacer la invitación rápidamente a nuestro curso de Python nivel 1, versión 2023. Se ha mejorado el curso porque la tecnología va innovando. Y en este curso los estamos preparando para las certificaciones PSP 3001 y 02 del Python Institute, en la cual ustedes podrían alcanzar sus certificaciones. Esa certificación se paga por independiente a Person o a Python Institute, que son directamente los certificadores, pero con recibir este curso con nosotros, ustedes reciben un cupón de descuento para esa certificación. Pero ¿qué obtienen por Juan Pajix si todavía no se quieren lanzar o animarse a certificarse? Pues van a obtener una carta de mérito de finalización del curso, donde han realizado por lo menos un 80% de su asistencia. Y también recibirán un diploma técnico donde ustedes han aprobado el curso con la entrega de sus tareas, realización de talleres, un examen final, pero es un repaso, ¿sí? Con un punteo satisfactorio. Y aquí este diploma tiene un código ID único de validación donde ustedes lo entreguen digitalmente, pueden validar con nosotros y nosotros daremos fe que ustedes realizaron el curso. El curso inicia el lunes 16 de enero en un horario de 6:15 p.m. a 8:45 p.m. Guatemala. Los días serán lunes y jueves. La duración son 8 clases, más de 20 horas intensivas. La inversión única es de $25 americanos por todo el curso. Los medios de pago son transferencia bancaria, Western Union y PayPal. Este curso los capacitamos para que puedan hacer las certificaciones PSP 3001, como lo indicaba, y la 02. ¿Qué diferencias tienen? Pues que la 01, si son 8 módulos, la 01 te evalúa más fuerte sobre el módulo 1, 2, 3 y 4, y la 02 te evalúa más fuerte sobre las 5, 6, 7 y 8. Siempre te viene de los 8 módulos en los 2 exámenes, pero uno viene con mayor contenido en el inicio y el otro es una certificación con mayor contenido de evaluación en la parte 2 del curso. Después de este, vendrá Python A1, que es el avanzado 1 para las certificaciones PCAP, que ya es otro nivel de programador. Entonces, yo los invito también a que se apunten a este curso de Python que va a estar excelentísimo. Miren, de verdad. También tratamos archivos, DATS y de todo por medio de Python.
Entonces, los invito. Ustedes salen manejando toda la programación estructurada, pero así, chanin, chanin, ¿verdad? Entonces, realmente los invito. Es un curso intensivo, es un curso que es más de 200 programas a escribir durante todo el curso que vamos a hacer. Mucha práctica, realmente es un curso de práctica porque Python es un lenguaje muy práctico, ¿verdad? Entonces los invito realmente y los exhorto a que se preparen en este año a estudiar, ¿sí? Y no dejen de hacer sus tareas, por favor. No dejen de hacer sus tareas. Si necesitan las tareas anterior, las encuentran en el Discord, las encuentran en la descripción del video en el canal de YouTube o en la fanpage de Facebook. En la descripción del video yo dejo los links a la descarga del código de hoy que también hicimos para que les sirva para hacer su tarea. Yo ahorita les comparto el código por medio de replit.com. Ahí ustedes pueden descargar el código COBOL y también pueden descargar su tarea que les enseñé hace un momento. Si tienen dudas o consultas de otras tareas, no que se las resolvamos, pueden ingresar al canal de Telegram o pueden ingresar al canal de COBOL en el servidor de Discord y ahí pueden recibir ayuda de todos los estudiantes que estamos en el curso de COBOL y ayudarlos a resolver dudas que puedan ir teniendo de sus tareas. Bueno, sin más me despido de los que están en Facebook. Vamos a cortar nuestra transmisión para los que están en Facebook y vamos a detener nuestra grabación para los que nos están viendo también en YouTube.